Jesús dio a su iglesia la solemne responsabilidad de ser los portadores de la verdad. La semana pasada estudiábamos cómo la auténtica verdad es Jesús. Él es la única salvación para todo el género humano. Sin Él nada podemos hacer, nada somos. Esa verdad es la que como fieles seguidores suyos predicamos. A lo largo de los siglos, en un mundo oscurecido por los engaños satánicos, fueron muchos los que demostraron una lealtad inquebrantable a su Señor y mantuvieron la llama de la fe viva para que no se apagase. Ya a partir del siglo V de nuestra era, la palabra del Señor escaseaba, las copias de los escritos sagrados brillaban por su ausencia. El diablo había tomado el poder de la Iglesia, haciéndose con un trono en el centro del mundo conocido. Desde el año 325 de nuestra era, el Imperio Romano se había hecho con la dirección de la Iglesia. El emperador era el Pontifex Maximus. Su palabra era ley en la Iglesia. Los ritos y las filosofías de Roma se habían introducido en la casa de Dios. Ahora, 150 años después, el Imperio Romano se desplomaba. Era el año 476 de nuestra era. Los cargos eclesiásticos ya no estaban en manos de hombres de fe y humildes de corazón. Muy al contrario, hombres despiadados y sin fe en el Señor se confabulaban para hacerse con el poder y supremacía eclesiástica. Por supuesto, el cargo más eminente en la Iglesia era el de ser obispo de Roma. Ya Gelasio I había dicho que cualquier emperador, y por lo tanto cualquier rey o noble, debía doblegarse a la autoridad de la Iglesia. Al principio, los cristianos que pedían volver a los orígenes del Evangelio eran excluidos de la Iglesia. Luego fueron tratados como herejes. El mismo San Agustín de Hipona, de él partió la idea de que habría que acabar con ellos. Las pocas copias de los textos sagrados existentes no llegaban al pueblo. No había acceso a las escrituras ni a su lectura. La luz estaba tratando de ser apagada por el enemigo. Desde las tierras de los francos hacia los Alpes occidentales, un movimiento empezó a traer la palabra al pueblo. Los valdenses comenzaron a copiar los evangelios, las epístolas o parte de las escrituras para poder esparcirlas en todos aquellos lugares en los que había hambre de la palabra de Dios. Sin embargo, los frailes y sacerdotes habían hecho ver al pueblo que el Dios del cielo era un Dios terrible y castigador. Los valdenses, por su lado, mostraban que la palabra pura estaba presente aún, y en ella podíamos ver el carácter misericordioso y justo del Señor. Satanás no podía consentir que estos formidables predicadores anunciaran el carácter bondadoso y salvífico de Cristo. Por eso los persiguió a sangre y fuego hasta casi acabar con ellos. Los sacrificaron en las cuevas, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades. Todo movimiento que se levantaba contra el poder religioso de Roma, sea valdense, cátaro o albigense, era arrasado por la fuerza del Vaticano. Lo llamaban cruzadas en el nombre de Cristo y solo eran matanzas despiadadas en nombre de un Satanás encolerizado. En Béziers, a las órdenes del Papa Inocencio II, el legado Arnaud Amalric acabó con 20.000 personas, mayormente mujeres y niños. Sus soldados le dijeron que la población hereje estaba mezclada con católicos y judíos, a lo que él respondió: matadlos a todos, Dios reconocerá ya a los suyos. Aquellos hermanos verdaderos creyentes habían invadido el reino de Satanás, y aunque muchos perecieron, sembraron la semilla del Evangelio por infinidad de lugares, siendo el precedente de la Reforma que a tiempo después vendría. En Inglaterra se levantaba una luz impresionada por Cristo, John Wycliffe, el cual tradujo la Biblia al idioma del pueblo, al inglés, cosa que estaba totalmente prohibida. Roma envió a sus prelados para que juzgasen en gran tribunal a este lucero que alumbraría la Reforma. Asistió tanta gente a su juicio que los religiosos no pudieron hacer nada.
Sin embargo, años después de su muerte, desenterraron sus huesos, los quemaron y los arrojaron a las aguas de un río. Como él, los cristianos que amaban la verdad y denunciaban los pecados de la Iglesia fueron perseguidos y llevados a las llamas de la hoguera. En Bohemia, donde valdenses y albigenses se habían escapado de la persecución, se levantaron hombres como Jan Hus y Jerónimo. Defendieron la verdad y denunciaron los abusos de la Iglesia. La Biblia era la única fuente de verdad. La Iglesia estaba ebria de sangre y la superstición y la arrogancia y la pompa eran la carta de presentación de sus dirigentes. La ciudad de Praga se convirtió en luz del centro de Europa, pero pronto Roma enviaría a sus representantes para exterminar el mensaje de salvación. Jan Hus fue encarcelado y juzgado. Cuando se le presionó con la hoguera pública para que se retractara de su fe, dijo: ¿y con qué cara me presentaría en el reino de Dios? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, yo estimo la salvación mucho más que este pobre cuerpo que está destinado a morir. Colocaron sobre su cabeza una mitra de papel donde estaban pintadas figuras de demonios y una descripción que decía el archihereje. Jan Hus dijo: Jesús, llevaré por ti esta corona de oprobio, tú que llevaste por mí una corona de espinas. Una de las características distintivas de los creyentes a lo largo de la Edad Media era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras, su compromiso con la supremacía de Cristo. Estos son tres principios básicos que retienen los creyentes a lo largo de las edades y son la evidencia de una fe inquebrantable. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a su Señor, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución, sobrevienen los problemas, y esta es una buena reflexión para todos nosotros hoy. ¿Por qué en este lado del mundo donde vivimos tan cómodos? Cuando revisamos la profecía bíblica, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, podemos comprobar cómo Dios ya había previsto esta situación. Apocalipsis 12 habla de un tiempo de persecución, un tiempo sin la mitad de un tiempo. Como buenos estudiantes de la Biblia, nosotros sabemos que un tiempo se refiere a un año profético de 360 días. Dos tiempos se refiere a 2 años proféticos, de 360 días, años, 720, y medio tiempo a 180 años. En total, podemos computar 1260 años. Ese fue el tiempo en el que la verdadera Iglesia fue perseguida. Y podemos decir que esa persecución empezó en el año 538 y terminó en 1798. Durante todo ese largo periodo, el Señor sostuvo a su pueblo mientras el diablo hacía estragos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué era lo que animaba a los fieles creyentes durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a esos hombres y a esas mujeres de fe y a todos los mártires para enfrentar las hogueras, las espadas, las persecuciones? Pareciera que la fuerza dada por Jesús les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso ahí, en la hoguera, sentían gran gozo por participar de los sufrimientos de Cristo. Su fe les hacía mirar más allá de lo que tenían ante sus ojos. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Se aferraron a las promesas de las Escrituras y salieron victoriosos. Ellos vivían las palabras de Jesús, esas que aparecen en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra lección tiene algunas preguntas que hoy me hacen reflexionar y quiero compartir contigo para esa reflexión. ¿Qué nos va a animar o qué nos va a dar esa fuerza cuando lleguen los tiempos difíciles? ¿Estás ya invirtiendo en eso? ¿Cómo lo haces? ¿Memorizas las Escrituras como lo hacían los valdenses? ¿Tenemos nuestro culto personal y familiar todos los días para que nuestra familia se mantenga firme ante todas las tormentas venideras? Por otro lado, ¿qué te asusta?
¿Estás seguro que podrás mantenerte firme en esas circunstancias? ¿A qué promesas podemos aferrarnos hoy y cuando lleguen esos momentos? Aquellas gentes se consideraban a sí mismos como los portadores de una herencia que les había sido entregada por el mismo Cristo. Como tales debían vivir y mantener el don que Dios les había confiado. Hoy tú y yo somos los nuevos herederos de aquellas verdades que hemos recibido de Jesús en tiempos de paz, como un gran don. ¿Cómo viviremos nuestra lealtad a nuestro Señor? ¿Qué puedes hacer para difundir la palabra de Dios de forma significativa en medio de los que te rodean? Te invito a reflexionar sobre esto. Te invito a que atesores estos ejemplos en tu corazón y te aferres a Jesús y podamos tener la seguridad de que Él nunca nos abandonará. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, dice el Salmo 27. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amigo mío, te invito a que esta sea tu oración, a que esta sea tu seguridad, no por ti, no por mí, no por nosotros mismos, sino porque Cristo está en nuestro corazón y Él edifica casa en Él. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te cubra con su sabiduría, que podamos ver estos ejemplos maravillosos, increíbles, inquebrantables, y que esos ejemplos, un día, cuando vengan los problemas, cuando venga la dificultad, nos ayuden a tener presente que Cristo no se olvida de nadie. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría y que Dios te llene de bendiciones.